Un asalto frontal habría sido exactamente lo que Niazi necesitaba: desgaste lento, bajas elevadas, tiempo ganado. Los indios eligieron otra cosa. El 69º Regimiento Blindado, con infantería gurja encaramada sobre los cascos de sus PT-76, trazó un arco de 55 kilómetros a través de jungla pantanosa y cruzó sucesivamente varios obstáculos acuáticos que ningún Estado Mayor pakistaní había considerado franqueables para vehículos mecanizados. Los gurjas, soldados nepaleses de fama mundial por su ferocidad en el combate cuerpo a cuerpo y sus tradicionales cuchillos kukri, resistieron el trayecto aferrados a la coraza mientras los tanques se abrían paso por terreno que los mapas clasificaban como impracticable. El 12 de diciembre, los tanques emergieron inesperadamente ante Bogra desde la dirección que nadie había considerado vigilar. La guarnición estaba atrapada. Lo que siguió fue rápido y definitivo. Los PT-76 irrumpieron en la ciudad por el sector que los oficiales pakistaníes habían dado por seguro, protegido supuestamente por kilómetros de pantanos infranqueables. Los gurjas saltaron de la coraza y se lanzaron al combate callejero. Los cañones de los tanques destruyeron a quemarropa a los chafés pakistaníes antes de que sus tripulaciones pudieran girar las torretas hacia la nueva amenaza. Después la artillería, una batería de obuses de 105 milímetros, fue silenciada en minutos, privando a la guarnición de su apoyo de fuegos. Mientras tanto, un escuadrón de PT-76 rodeó la ciudad por el lado opuesto y cerró todas las vías de retirada. Sin tanques, sin artillería, sin posibilidad de escapar, la guarnición no tenía opciones. El batallón entero capituló en pocas horas. Niazi había calculado que aquel nudo defensivo resistiría semanas. No llegó a resistir un día, no todos los combates fueron tan limpios. El 4 de diciembre, los tanques del primer escuadrón operaban en la zona de Gainjar, y allí la guarnición pakistaní ofreció una resistencia encarnizada que transformó la operación en una pelea brutal entre las calles de la localidad. Los defensores pakistaníes emplearon cañones sin retroceso disparando desde posiciones cubiertas a distancias mínimas. El blindaje del PT-76, suficiente para resistir fuego de ametralladora, no estaba diseñado para absorber cargas huecas. 4 tanques fueron alcanzados y quedaron fuera de combate. Los tanquistas indios pagaron un precio real en sangre. Pero no se detuvieron. La presión continua no permitió a los defensores consolidarse ni organizar una respuesta coordinada, y la localidad cayó finalmente. La batalla de Gainjar confirmó lo que los ingenieros soviéticos siempre habían sabido y los mandos indios habían aceptado como condición de empleo: el PT-76 era devastador en espacios abiertos y terreno fluvial, pero en el combate urbano su blindaje mínimo lo convertía en un vehículo vulnerable a cualquier arma anticarro. Su fortaleza era la movilidad, no la protección. En la calle, esa movilidad tenía un valor limitado, el episodio más extraordinario de toda la campaña, y posiblemente uno de los más insólitos de la guerra blindada del siglo XX, ocurrió cuando el mismo grupo de tanques con sus gurjas recibió órdenes de atacar los muelles fluviales de Noki Chanpur. El objetivo estaba protegido por 3 cañoneras pakistaníes. Tanques contra barcos de guerra. El escenario no figuraba en ningún manual de táctica que hubiera sido escrito hasta entonces. Cuesta imaginar lo que pensaron los marineros pakistaníes cuando vieron emerger de la vegetación ribereña varias siluetas blindadas que giraban lentamente sus torretas hacia el agua. El combate fue breve. Las 3 cañoneras fueron hundidas por el fuego de los cañones de los PT-76. De los 540 tripulantes y soldados que se encontraban a bordo, solo 180 pudieron ser rescatados. El resto pereció en las aguas turbias del río. 2 días después, una 4ª cañonera se cruzó en el camino de los tanquistas. Alcanzada y sin posibilidad de maniobrar, su tripulación la varó deliberadamente en un banco de arena para evitar que se hundiera. Acto seguido, los PT-76 procedieron a cruzar el río transportando infantería en sus cascos,
cumpliendo la función de barcazas de asalto con la misma naturalidad con que minutos antes habían actuado como artillería naval. En 2 semanas de guerra, aquella máquina que los expertos occidentales habían despachado como una caja de hojalata sobre orugas había cruzado docenas de ríos, destruido blindados enemigos, hundido barcos de guerra y contribuido a acercar a un ejército entero. Lo había hecho no a pesar de sus limitaciones, sino porque sus capacidades específicas coincidían con exactitud milimétrica con las exigencias del único teatro de guerra en el que ningún otro tanque del mundo podría haber operado con la misma eficacia. El delta del Ganges era su elemento. Y en su elemento, el PT-76 no tenía rival. No toda guerra de maniobra transcurre sin reveses. El 9 de diciembre, en los accesos a la ciudad de Kusti, 6 PT-76 del 45º Regimiento de Caballería Blindada cayeron en una emboscada ejecutada con precisión quirúrgica. Los artilleros pakistaníes dejaron que la columna se acercara hasta distancia de tiro certero antes de abrir fuego simultáneamente desde varias posiciones. El resultado fue devastador: 5 de los 6 tanques ardieron en cuestión de minutos. Era la pérdida más severa sufrida por los tanquistas indios en un solo golpe durante toda la campaña. El mando indio necesitó 2 días para reorganizar fuerzas y preparar un segundo asalto. Cuando las unidades de choque entraron finalmente en Kusti, encontraron la ciudad vacía. La guarnición pakistaní había abandonado sus posiciones durante la noche, retirándose en silencio. La emboscada había sido el último acto de un defensor que ya no tenía fuerzas para sostener lo que había conquistado. El episodio de Kusti encerraba una lección incómoda para ambos bandos. Para los indios, la confirmación de que el PT-76, por brillante que hubiera sido su actuación hasta entonces, seguía siendo un vehículo de blindaje mínimo que pagaba un precio terrible cuando el terreno favorecía al defensor. Para los pakistaníes, la confirmación de que incluso una victoria táctica espectacular no podía revertir la marea estratégica que los arrastraba hacia la derrota. Tras recuperarse del golpe, el 45º de Caballería reanudó su avance. El siguiente objetivo era el río Wairab y el control de su vado en Ulipur Ganji, un punto de cruce que miles de soldados pakistaníes en retirada necesitarían usar. Los PT-76 entraron en el agua y cruzaron sin detenerse. Al emerger en la orilla opuesta, tomaron el vado antes de que nadie pudiera organizarse para defenderlo. Las consecuencias fueron inmediatas y masivas. 3.700 soldados pakistaníes que se retiraban por ese corredor se encontraron de repente sin cruce posible, con el río a sus espaldas y blindados enemigos cortándoles el camino. Sin opciones reales, depusieron las armas. 3.700 hombres capturados gracias a una maniobra anfibia que había durado menos de 1 hora. En la madrugada del 14 de diciembre llegó quizás la orden más exigente de toda la campaña para un escuadrón del 45º de Caballería. La misión era cruzar el río Motumati en plena oscuridad, sin apoyo aéreo, sin información precisa sobre las posiciones enemigas, y capturar intacto el embarcadero de la orilla opuesta antes de que los pakistaníes pudieran destruirlo o defenderlo. El Motumati era ancho, profundo y de corriente fuerte. Cruzarlo de noche con tanques cargados de infantería aferrada a la coraza era una empresa que habría parecido temeraria incluso para veteranos. Para los tanquistas del 45º, que a esas alturas habían cruzado docenas de ríos en condiciones adversas, era simplemente la siguiente misión. Los tanques entraron en el agua negra guiándose por la brújula y por los perfiles apenas visibles de la orilla contraria. Los propulsores hidráulicos del PT-76 luchaban contra la corriente mientras los soldados de infantería se aplastaban contra el metal frío del casco para no ser arrastrados. Nadie disparó desde la orilla opuesta. La guarnición pakistaní que custodiaba el embarcadero no concebía la posibilidad de que blindados cruzaran ese río, de noche, sin puente. Cuando los tanques salieron del agua y abrieron fuego, la sorpresa fue total. 400 soldados pakistaníes se rindieron sin ofrecer resistencia seria. El embarcadero quedó intacto, y por él comenzaron a cruzar inmediatamente las fuerzas principales del ejército indio. A mediados de diciembre, la estrategia del general Niazi había dejado de existir como concepto operativo coherente.
Los nodos defensivos que debían resistir meses habían sido rodeados o rebasados en días. Las comunicaciones entre guarniciones estaban cortadas. El suministro había cesado. Los soldados se rendían en grupos cada vez más numerosos, agotados y sin instrucciones de nadie. Las columnas indias avanzaban a una velocidad que el Estado Mayor pakistaní era incapaz de seguir en sus propios mapas. Los ríos que debían ser líneas infranqueables, los PT-76 los cruzaban sin reducir el ritmo de marcha. Los helicópteros Mi-4 depositaban infantería en puntos que ningún planificador enemigo había considerado amenazados. Los combatientes del Mukti Bahini, enardecidos por el avance indio, atacaban retaguardias y líneas de comunicación con una energía renovada. El 16 de diciembre de 1971, el general Niazi firmó la capitulación incondicional de todas las fuerzas pakistaníes en Bangladesh. 93.000 soldados depusieron las armas en la rendición más masiva registrada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, India declaró el alto el fuego. 13 días habían bastado. En menos de 2 semanas, el ejército indio, con el PT-76 como punta de lanza, había atravesado centenares de ríos y canales del mayor delta fluvial del planeta, desarticulado un ejército de varias divisiones, hundido barcos de guerra y garantizado la existencia de un nuevo estado en el mapa del mundo. El PT-76 había cumplido exactamente aquello para lo que fue concebido por los ingenieros soviéticos: cruzar obstáculos acuáticos sin detenerse, establecer cabezas de puente y mantenerlas hasta la llegada de las fuerzas principales. Lo hizo en condiciones que habrían paralizado cualquier vehículo blindado convencional, en un terreno que sus propios adversarios consideraban una garantía de inmovilidad. Un tanque con blindaje de bala y cañón modesto, que muchos analistas habían dado por obsoleto desde su aparición, resultó ser el factor decisivo en una guerra donde combatieron cientos de miles de hombres. No por ser el más poderoso, sino por ser el único que podía estar donde necesitaba estar. La historia de su empleo en combate confirma una regularidad simple y absoluta: cada vez que el PT-76 fue usado según su propósito original, cumplió su misión. Y a pesar de que su producción en serie se interrumpió hace más de medio siglo, decenas de países lo mantienen aún en activo. Un tanque que parecía insuficiente desde el primer día de su existencia ha sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos y sigue prestando servicio. Su historia, al parecer, todavía no ha terminado. En los archivos militares del siglo XX existe una paradoja fascinante: la máquina de guerra más decisiva de un conflicto no siempre es la más poderosa, sino la más inesperada. Y pocas historias ilustran esto mejor que lo que ocurrió en los pantanos de Bengala en el otoño de 1971. Los analistas occidentales lo llamaban con cierto desdén la lata de sardinas con orugas. Su blindaje de apenas 15 milímetros era tan delgado que una ráfaga de ametralladora pesada podía perforarlo sin demasiado esfuerzo. Su cañón de 76 milímetros resultaba modesto comparado con los monstruos acorazados que dominaban los campos de batalla europeos. Y sin embargo, este tanque soviético, el PT-76, fue capaz de hacer algo que ningún otro vehículo blindado del planeta podía hacer: cruzar ríos como si fuera un barco de combate, emergiendo al otro lado listo para disparar. En 2 semanas de guerra, este vehículo contribuyó al nacimiento de un país entero para comprender cómo llegó una máquina soviética al corazón de uno de los conflictos más sangrientos de Asia. Hay que entender la peculiar geografía política del Pakistán de aquella época. Pocos países en la historia moderna han tenido una configuración tan absurda desde el punto de vista territorial. Pakistán Occidental y Pakistán Oriental no compartían frontera alguna. Entre ambas mitades se extendía todo el subcontinente indio, con más de 1.500 kilómetros de distancia en línea recta. Eran 2 mundos separados por un océano de tierra ajena, unidos únicamente por la religión y el nombre. Pero esa unión era profundamente desigual. El este, habitado mayoritariamente por bengalíes,
vivía en una condición que sus propios habitantes describían como colonialismo interno. El poder político residía en el oeste. Los recursos económicos fluían hacia el oeste. Los puestos militares de relevancia los ocupaban oficiales del oeste. El Pakistán oriental producía la mayor parte de las divisas del país a través de la exportación de yute, pero veía cómo esa riqueza desaparecía hacia Karachi e Islamabad sin dejar rastro en sus propias provincias empobrecidas. Durante años, la tensión fue acumulándose como vapor en una caldera sellada. En marzo de 1971, la caldera explotó, cuando las elecciones generales de diciembre de 1970 dieron una victoria aplastante al partido bengalí de la Liga Awami. El gobierno central de Islamabad se negó a reconocer el resultado. La negociación política fracasó en cuestión de semanas. Y el 25 de marzo de 1971, el ejército pakistaní, compuesto en su inmensa mayoría por soldados del oeste, puso en marcha la Operación Searchlight. El objetivo era simple y brutal: aplastar la disidencia bengalí de una vez por todas. Lo que siguió fue una campaña de represión sistemática que los historiadores posteriores calificarían de genocidio. Las universidades fueron uno de los primeros blancos, los intelectuales y estudiantes eran considerados el cerebro de la resistencia. Los campesinos sufrieron masacres indiscriminadas destinadas a aterrorizar a la población rural. Las cifras de víctimas siguen siendo objeto de debate académico, pero ningún historiador serio pone en duda que el número de muertos se contó por cientos de miles, y que el número de refugiados que huyeron hacia India superó los 10 millones de personas. El 27 de marzo, apenas 48 horas después del inicio de la represión, se proclamó la independencia de Bangladesh. Pero proclamar un Estado y conseguir que exista son dos cosas muy distintas. A finales de la primavera, el ejército pakistaní controlaba todas las ciudades importantes del territorio. Sin embargo, en el campo la situación era radicalmente diferente. Había nacido un movimiento guerrillero de masas conocido como Mukti Bahini, Fuerzas de la Liberación, que transformó cada aldea, cada bosque y cada delta fluvial en un campo de batalla. La implicación india en el conflicto comenzó mucho antes de que se disparara el primer tiro oficial. Nueva Delhi tenía razones humanitarias, geopolíticas y estratégicas para intervenir, y las tres coincidían perfectamente. Humanitariamente, la llegada masiva de refugiados bengalíes estaba generando una crisis sin precedentes en el noreste indio. Geopolíticamente, un Bangladesh independiente y amistoso significaba romper el cerco pakistaní sobre la India. Estratégicamente, la oportunidad de debilitar de forma decisiva al rival histórico era demasiado valiosa para desaprovecharla. India comenzó a entrenar a los combatientes del Mukti Bahini en territorio indio, a suministrarles armamento y a integrarlos en una estructura militar coherente. Los guerrilleros que en primavera apenas podían plantarle cara a una patrulla pakistaní, en otoño eran capaces de emboscar convoys y atacar guarniciones. Pero todos los generales indios sabían que la guerrilla sola no ganaría la guerra. Llegado el momento, habría que entrar con el ejército regular. Y ese momento se estaba acercando rápidamente, cuando los planificadores militares indios se sentaron a diseñar la campaña terrestre, se enfrentaron a un obstáculo que no figuraba en ningún manual de táctica convencional. El teatro de operaciones previsto era el delta del Ganges, el mayor delta fluvial del planeta. Un laberinto de más de 240 ríos y canales que se entrecruzaban sobre una superficie de 105.000 kilómetros cuadrados. Un territorio donde la tierra firme y el agua se mezclaban de forma tan íntima que en muchos puntos era imposible distinguir dónde terminaba una y comenzaba el otro.
Tender puentes pontones sobre semejante red fluvial era una tarea que requería semanas de trabajo de ingeniería y toneladas de material. Tiempo que el ejército indio no tendría una vez comenzadas las hostilidades. Sin blindados, la infantería quedaría expuesta a las defensas pakistaníes que ya se estaban construyendo en torno a las ciudades principales. La solución llegó de Moscú, aunque en realidad había sido diseñada en los años 50 para cruzar los ríos de Europa Central. El PT-76 pesaba 14 toneladas, menos que muchos camiones civiles modernos, estaba equipado con propulsores hidráulicos y podía atravesar un río a 10 km por hora. No necesitaba ningún puente. No requería preparación de ingeniería. Simplemente se metía en el agua por un lado y salía por el otro, con el motor en marcha y el cañón cargado. India concentró 2 regimientos completos de PT-76 en la zona de operaciones, el 45º de caballería y el 69º blindado, más 2 escuadrones independientes. Frente a ellos, los pakistaníes disponían de 5 escuadrones de tanques ligeros M-24 Chaffee de fabricación americana, 66 vehículos en total, y curiosamente, 3 pelotones del propio PT-76, capturados a los indios durante la guerra de 1965. La historia oficial dice que la guerra entre India y Pakistán comenzó el 3 de diciembre de 1971. Pero la historia real comenzó 12 días antes. El 21 de noviembre, el mando indio ordenó a un grupo de combate avanzar hacia Garipur, una pequeña localidad que controlaba un nudo de comunicaciones de importancia táctica considerable. La fuerza expedicionaria constaba de 14 PT-76, un batallón de infantería del 14º Regimiento de Punjab y un pelotón de zapadores, unos 800 hombres en total. Formalmente no había guerra. En la práctica, aquello era una invasión. La columna avanzaba en silencio, tratando de evitar el contacto con el enemigo hasta llegar a la posición asignada. Pero la suerte no acompañó a los indios en ese primer movimiento. Una patrulla de avanzada chocó con un destacamento pakistaní, se produjo un intercambio de disparos, y los pakistaníes se retiraron. Pero antes de hacerlo, consiguieron lo que era su única misión real en ese momento, dar la alarma. El factor sorpresa había desaparecido. El comandante indio tomó la decisión correcta en ese momento. En lugar de intentar una retirada que habría sido caótica y probablemente desastrosa, ordenó preparar posiciones defensivas y esperar al enemigo en terreno conocido. Durante toda la noche del 21 al 22 de noviembre, los soldados y tripulaciones de tanques trabajaron sin descanso. Los PT-76 fueron enterrados hasta la torreta, transformándose de vehículos anfibios en emplazamientos de artillería fijos. La vegetación y la tierra los hacían prácticamente invisibles. La inteligencia india había identificado correctamente la dirección del ataque principal. Al amanecer del 22 de noviembre, la 107ª Brigada de Infantería pakistaní se puso en movimiento hacia Garipur. Venía a plena fuerza, con sus tanques M-24 en cabeza y varios miles de soldados de infantería siguiéndoles de cerca. La ventaja numérica era de al menos 3-1. Por todos los cálculos racionales, aquellos 800 indios no tenían ninguna posibilidad. Entonces intervino el tiempo atmosférico. En la madrugada del 22 de noviembre, una niebla densa y compacta descendió sobre el delta. La visibilidad cayó a 30 metros en algunos puntos, a 50 en los más favorables. Para los atacantes, que intentaban maniobrar a través de un terreno desconocido con tanques y columnas de infantería, era la pesadilla perfecta.
Los vehículos perdían contacto entre sí. Los comandantes no veían sus propias tropas, mucho menos al enemigo. El avance se convirtió en un movimiento ciego a través de la neblina. Para los defensores, en cambio, la niebla era una bendición. Ellos conocían cada centímetro del terreno frente a sus posiciones. Sabían exactamente dónde estaban los caminos, los cruces, los puntos de paso obligados. Y sus tanques enterrados esperaban inmóviles, sin hacer ruido, sin delatar su posición. La primera oleada pakistaní atacó a las 6 de la mañana. Los M-24 Chaffee emergían de la niebla a 30 o 40 metros de las posiciones indias. A esa distancia, los cañones de los PT-76 enterrados no podían fallar. Lo que siguió no se parecía en nada a un combate de tanques convencional, se parecía más a un tiroteo en un callejón. Los M-24 ardían antes de poder identificar de dónde venían los disparos. La infantería pakistaní, privada de la cobertura de sus blindados, quedó expuesta en campo abierto. La 107ª Brigada lanzó 3 oleadas sucesivas a lo largo del día. Las 3 fueron rechazadas con pérdidas severas. Cuando la niebla se levantó por fin hacia el mediodía, el panorama era inequívoco: más de 10 tanques M-24 destruidos, centenares de bajas pakistaníes, y las posiciones indias intactas. India había ganado la primera batalla de una guerra que oficialmente todavía no había comenzado, cuando el 3 de diciembre comenzó formalmente la guerra, desencadenada por los ataques aéreos pakistaníes contra bases indias en el oeste. El PT-76 ya había demostrado su valor. Lo que vino después fue una campaña que los historiadores militares estudian todavía hoy como ejemplo de guerra de maniobra en terreno fluvial. Los regimientos de PT-76 indios se convirtieron en la punta de lanza de un avance que no esperaba a nadie ni a nada. Donde los pakistaníes habían destruido un puente confiando en que eso detendría el avance blindado, los tanques simplemente se metían al río y cruzaban por sus propios medios. Donde la lógica militar convencional dictaba que un obstáculo acuático era una línea defensiva segura, el PT-76 lo convertía en una autopista. La tercera, quizás la más inquietante para cualquier teórico militar, es que las guerras no siempre las ganan los ejércitos con más potencia de fuego o más toneladas de acero. A veces las ganan los que mejor comprenden dónde van a luchar, y adaptan sus herramientas a ese lugar con más inteligencia que sus adversarios. En los pantanos del delta del Ganges, un tanque que no debería haber sobrevivido a ningún combate serio se convirtió en el instrumento del nacimiento de una nación. La historia militar está llena de paradojas. Pocas son tan perfectas como esta. Lo que ocurrió frente a las posiciones indias aquella mañana del 22 de noviembre desafiaba cualquier lógica convencional de combate blindado. Los tanques se destruían mutuamente a distancias tan cortas que los artilleros no necesitaban calcular la trayectoria, simplemente apuntaban y disparaban. Para entender por qué el resultado fue tan devastador para los pakistaníes, conviene detenerse en la comparación técnica entre las dos máquinas enfrentadas. Ambas pertenecían a la categoría de tanques ligeros, y sobre el papel el duelo parecía equilibrado. El Chaffee americano montaba un cañón de 75 milímetros, el PT-76 soviético, uno de 76 milímetros en potencia de fuego, prácticamente idénticos. Pero en blindaje la diferencia era abismal: los 38 milímetros de protección máxima del Chaffee más que duplicaban los 15 milímetros del vehículo soviético. El tanque americano era además más compacto, ofrecía un perfil menor y en condiciones normales habría sido el favorito claro de cualquier enfrentamiento directo. Las condiciones de Garipur no eran normales. Los tanquistas indios disparaban desde posiciones excavadas, con distancias perfectamente medidas de antemano. Los pakistaníes avanzaban a ciegas a través de la niebla, descubriendo sus objetivos a 30 metros de distancia cuando ya era demasiado tarde para reaccionar.
En un episodio que todavía genera cierto asombro entre los especialistas, tanques PT-76 indios atacaron y hundieron embarcaciones fluviales pakistaníes utilizando sus cañones en modo naval, algo para lo que el vehículo no había sido diseñado específicamente pero que resultó perfectamente posible gracias a su capacidad de operar sobre el agua. La velocidad del avance indio resultó psicológicamente demoledora para los defensores. Las unidades pakistaníes que habían preparado posiciones defensivas en torno a las ciudades se encontraban de repente con que los flancos que creían protegidos por los ríos habían sido rebasados. La red defensiva que había costado meses construir se deshacía en días. El 16 de diciembre de 1971, apenas 13 días después del inicio oficial de las hostilidades, el general Amir Abdullah Khan Niazi firmaba en Daca la capitulación de las fuerzas pakistaníes en el Pakistán Oriental. 93.000 soldados se rendían. Era la mayor capitulación militar desde la Segunda Guerra Mundial. Bangladesh existía. Y un tanque que muchos consideraban poco más que un juguete blindado había contribuido de forma decisiva a que así fuera. La batalla de Garipur y la campaña de Bangladesh de 1971 contienen lecciones que trascienden el análisis puramente técnico. La primera es que la especialización puede valer más que la potencia bruta. El PT-76 era inferior al M-24 en blindaje y comparable en armamento. Pero en aquel terreno específico, con aquellas condiciones específicas, su capacidad anfibia lo convertía en un multiplicador de fuerzas inequivalente. La segunda es que el terreno siempre tiene la última palabra. Los planificadores pakistaníes. La tercera, quizás la más inquietante para cualquier teórico militar, es que las guerras no siempre las ganan los ejércitos con más potencia de fuego o más toneladas de acero. A veces las ganan los que mejor comprenden dónde van a luchar, y adaptan sus herramientas a ese lugar con más inteligencia que sus adversarios. En los pantanos del delta del Ganges, un tanque que no debería haber sobrevivido a ningún combate serio se convirtió en el instrumento del nacimiento de una nación. La historia militar está llena de paradojas. Pocas son tan perfectas como esta. Lo que ocurrió frente a las posiciones indias aquella mañana del 22 de noviembre desafiaba cualquier lógica convencional de combate blindado. Los tanques se destruían mutuamente a distancias tan cortas que los artilleros no necesitaban calcular la trayectoria, simplemente apuntaban y disparaban. Para entender por qué el resultado fue tan devastador para los pakistaníes, conviene detenerse en la comparación técnica entre las dos máquinas enfrentadas. Ambas pertenecían a la categoría de tanques ligeros, y sobre el papel el duelo parecía equilibrado. El Chaffee americano montaba un cañón de 75 milímetros, el PT-76 soviético, uno de 76 milímetros en potencia de fuego, prácticamente idénticos. Pero en blindaje la diferencia era abismal, los 38 milímetros de protección máxima del Chaffee más que duplicaban los 15 milímetros del vehículo soviético. El tanque americano era además más compacto. Ofrecía un perfil menor y en condiciones normales habría sido el favorito claro de cualquier enfrentamiento directo. Las condiciones de Garipur no eran normales. Los tanquistas indios disparaban desde posiciones excavadas, con distancias perfectamente medidas de antemano. Los pakistaníes avanzaban a ciegas a través de la niebla, descubriendo sus objetivos a 30 metros de distancia cuando ya era demasiado tarde para reaccionar. El blindaje superior del Chaffee no servía de nada cuando el primer disparo llegaba antes de que la tripulación pudiera siquiera identificar la amenaza. La primera oleada de ataque se disolvió en llamas. El mando pakistaní reorganizó sus fuerzas y lanzó una segunda embestida, que corrió la misma suerte. Luego una tercera, igualmente infructuosa. Cuando el sol de mediodía comenzó a disipar la niebla y el campo de batalla quedó finalmente a la vista, el panorama era desolador para el atacante: 11 Chaffees destruidos y otros 3 abandonados por sus tripulaciones en perfecto estado de funcionamiento, sin un solo rasguño. Las pérdidas indias ascendieron a 4 PT-76 destruidos y 2 más dañados pero operativos. La jornada, sin embargo, aún tenía otro acto reservado. A las 3 de la tarde, cuando los defensores empezaban a creer que lo peor había pasado, 3 cazas reactores pakistaníes aparecieron sobre las posiciones indias e iniciaron una serie de pasadas de ataque al suelo.
Lo que los tanques y la infantería no habían conseguido, la aviación intentaría completarlo. La respuesta llegó en minutos. 4 cazas del 22º Escuadrón de la Fuerza Aérea India interceptaron a los Sabre pakistaníes sobre el campo de batalla. El combate aéreo fue breve y sin contemplaciones, los 3 cazas pakistaníes fueron derribados, y 2 de sus pilotos cayeron prisioneros. La batalla de Garipur había terminado. Victoria completa para India. El impacto psicológico de aquella derrota sobre el ejército pakistaní resultó desproporcionado respecto a la escala táctica del enfrentamiento. Haber perdido una brigada completa, con sus blindados y su cobertura aérea, antes incluso de que la guerra fuera oficialmente declarada, minó profundamente la moral de unidades que aún no habían comprendido a qué se enfrentaban realmente cuando los tanques anfibios soviéticos operaban en su elemento natural. 12 días después de Garipur, Pakistán tomó la iniciativa en el frente occidental lanzando ataques aéreos sorpresa contra varias bases de la Fuerza Aérea India. El objetivo era cegar la aviación enemiga y recuperar la iniciativa estratégica antes de que el conflicto se generalizara. El cálculo no funcionó. Los ataques resultaron insuficientes para neutralizar la capacidad aérea india, y la única consecuencia real fue proporcionarle a Nueva Delhi el pretexto formal que llevaba meses esperando para intervenir abiertamente. La guerra estalló simultáneamente en 2 teatros de operaciones separados por miles de kilómetros de territorio indio, el frente occidental, en la frontera tradicional entre ambos países, y el frente oriental, en el delta del Ganges. El mando pakistaní en el este era plenamente consciente de su situación. Las 3 divisiones desplegadas en Bangladesh no podían detener el avance de 3 cuerpos de ejército indios. La superioridad numérica y logística del atacante era aplastante y no existía ninguna fórmula militar que pudiera invertirla en campo abierto. La única esperanza residía en convertir cada río, cada canal, cada ciudad en un tajo de desgaste que ralentizará el avance indio el tiempo suficiente para que la presión diplomática internacional forzara un alto el fuego antes de que el territorio cayera. El general Niazi, comandante de las fuerzas pakistaníes en Bangladesh, era un oficial experimentado que comprendía perfectamente esta realidad. Su estrategia era elegante en su lógica: crear nodos defensivos potentes en torno a las ciudades principales y convertir el espacio entre ellos en una red ininterrumpida de obstáculos fluviales. Cada río sería una línea defensiva. Cada cruce, un campo de batalla. La infantería india tendría que detenerse ante cada obstáculo, esperar a los ingenieros, tender pontones, reorganizarse y volver a avanzar. Un proceso que podía costar días en cada punto.